Hola a todos, mis queridos seguidores de... ¡Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí! Hoy tenemos un tema que está haciendo temblar las redes sociales y que, sinceramente, nos ha dejado con la boca abierta. Si te gusta el mundo del espectáculo turco, las noticias de última hora y las sorpresas que te dejan sin aliento, quédate conmigo porque esto te va a encantar. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de algo que ha causado mucho revuelo. Atay llama a Serine y su reacción, una reacción que promete ser de las que marcan época. Estoy seguro de que si eres fan de ambos, o incluso si solo sigues de cerca el universo de las celebridades turcas, esta noticia te va a interesar muchísimo. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras primicias y análisis. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar siempre al día. La noticia, como les decía, ha explotado en Internet. Parece que Atay, ese actor que tantos admiramos por su talento y carisma, ha realizado una llamada a Serine, su expareja y también una estrella indiscutible de la actuación turca. Y no cualquier llamada, sino una que, según las fuentes y los rumores que circulan, ha provocado una reacción en Serine y que nadie esperaba. Sí, han oído bien. Una reacción sorprendente. ¿Qué se dirían? ¿De qué hablaron? ¿Fue una reconciliación, una aclaración, o algo completamente diferente? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que intentaremos desentrañar hoy. En este vídeo vamos a analizar los detalles que han salido a la luz, los rumores que están circulando con fuerza, y lo más importante, vamos a intentar interpretar qué podría significar esta llamada y la reacción de Serine para el futuro de ambos, y quizás para el corazón de sus millones de fans. Vamos a poner sobre la mesa toda la información que tenemos, contrastando lo que se dice con lo que podríamos intuir. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones y noticias jugosas. Vamos a empezar por el principio. Atay, conocido por sus papeles icónicos en series como El secreto de Feria y Medcezir, es una figura pública que siempre genera muchísima atención. Su vida privada, como la de cualquier estrella de su calibre, es objeto de constante escrutinio. Y cuando hablamos de su relación pasada con Serine Sarıkaya, otra actriz que ha conquistado el mundo con su belleza y talento en producciones como Medcezir y Alicia en el País de las Maravillas, pues la expectación se dispara. Su romance fue sin duda uno de los más seguidos y queridos en Turquía, y su separación, aunque un golpe para muchos de sus seguidores, fue un hecho. Ahora, la noticia de esta llamada ha reavivado todos esos recuerdos y esperanzas de muchos fans que anhelaban verlos juntos de nuevo. ¿Qué habría llevado a Atay a tomar la iniciativa de llamar a Serine después de tanto tiempo? Podría ser un simple deseo de ponerse al día, una necesidad de aclarar algo pendiente, o incluso, quién sabe, un intento de reconectar. Las posibilidades son infinitas y cada una de ellas nos lleva por un camino diferente de especulación. Lo que sí parece ser un consenso general es la naturaleza de la reacción de Serine. Se habla de sorpresa, sí, pero también de una serenidad, una madurez, e incluso, algunos murmuran, de una cierta indiferencia calculada. Otros, más optimistas, dirían que es una muestra de respeto hacia el pasado que compartieron. Lo cierto es que, sea lo que sea, esta reacción no ha sido lo que muchos esperaban. No se habla de dramas, de escándalos ni de discusiones. Al contrario, se insinúa una conversación, civilizada, quizás incluso amistosa, lo cual, en el mundo de las celebridades y sus relaciones, a veces puede ser tan sorprendente como un gran conflicto. ¿Podría esto significar que ambos han madurado? ¿Que han encontrado una forma de coexistir en el ámbito profesional y personal de una manera más adulta y respetuosa? Es una posibilidad muy atractiva. Recordemos que ambos son profesionales exitosos y que mantener una buena relación, o al menos una relación cordial, podría ser beneficioso para ambos, tanto a nivel personal como para evitar cualquier tipo de tensión que pudiera afectar su imagen pública o, quién sabe, futuros proyectos juntos. Y aquí es donde entra la parte más intrigante, la reacción que promete sorprender. ¿Qué significa que una reacción sea sorprendente en este contexto? A veces lo sorprendente no es lo que ocurre, sino lo que no ocurre. Por ejemplo, si se esperaban lágrimas y gritos, y en cambio hay calma y una respuesta medida, eso es sorprendente. Si se esperaban reproches y hay comprensión, eso es sorprendente. O si por el contrario se esperaban frialdad y hay calidez inesperada, también es sorprendente.
Las fuentes son un poco vagas en este aspecto, lo que añade un velo de misterio que, por supuesto, nos encanta desentrañar. Podríamos especular, por ejemplo, que Sereni, lejos de reaccionar con las emociones que muchos de sus fans podrían imaginar, ha respondido con una calma que desarma. Una calma que sugiere que ha seguido adelante, que tiene su propia vida y sus propios éxitos, y que la llamada de Atai, si bien puede ser una sorpresa, no la saca de su eje. Esta sería una reacción muy poderosa, porque demostraría fortaleza y autosuficiencia. Otra teoría podría ser que la reacción de Sereni ha sido de pura gratitud. Quizás Atai la llamó para ofrecerle algo, un consejo, una colaboración, o simplemente para pedirle disculpas por algo del pasado. Y en ese caso, la sorpresa de Sereni podría venir de la nobleza de Atai, y su reacción sería de agradecimiento sin segundas intenciones, simplemente aceptando la buena voluntad. Esto sería una señal muy positiva de madurez personal y profesional. También existe la posibilidad, por supuesto, de que la sorpresa sea más sutil. Quizás no es una reacción explosiva, pero sí un matiz en su voz, una palabra elegida cuidadosamente, una pregunta inesperada que deja a Atai pensando. A veces las reacciones más impactantes son las que no se ven a simple vista, sino las que se perciben en la intimidad de una conversación. Lo que sí está claro es que esta llamada y la subsiguiente reacción han puesto a toda la prensa del corazón turca y a los fans en pie de guerra. Los rumores vuelan, las teorías se multiplican, y cada pequeño detalle que sale a la luz se analiza hasta la saciedad. Es el juego habitual del mundo del espectáculo, pero en este caso, con dos de los actores más queridos y seguidos, la atención es monumental. ¿Podría ser que esta llamada sea el preámbulo de algo más grande? ¿Una colaboración profesional futura? Imaginen a Atai y Sereni trabajando juntos de nuevo en una serie o película. Sería un éxito asegurado. Las plataformas de streaming y las cadenas de televisión estarían encantadas. Y el público sin duda vibraría de emoción. Pero, ¿es esto lo que ha motivado la llamada? Es difícil saberlo. Por otro lado, está la posibilidad de que sea puramente personal. Quizás uno de ellos está pasando por un momento difícil y ha buscado el apoyo del otro. O quizás simplemente han decidido que, como personas que se conocen bien y que tienen un pasado en común, es sano mantener una comunicación. En cualquier caso, la forma en que Sereni ha reaccionado es la clave. Hemos visto en el pasado cómo las relaciones de celebridades pueden ser muy volátiles. Rara vez se dan segundas oportunidades de forma pacífica. Y por eso, esta noticia es tan fascinante. Nos muestra que quizás hay esperanza para las relaciones que terminaron, que el tiempo y la madurez pueden sanar heridas y abrir puertas a la comprensión y al respeto. Para mí personalmente, si la reacción de Sereni ha sido de calma y respeto, es una muestra de la gran persona que es y de la profesionalidad que la caracteriza. Demuestra que a pesar de lo que haya podido pasar en el pasado, sabe separar lo personal de lo profesional y mantener la dignidad. Y si Atai ha sido lo suficientemente valiente y maduro para hacer esta llamada, también es un punto a su favor. Tenemos que recordar que detrás de las cámaras y de las redes sociales, son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y aunque nos encanta especular y analizar cada detalle, es importante no olvidar su humanidad. Ahora, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? La verdad es que con la información que tenemos, es imposible predecir con certeza. Lo más probable es que la prensa siga investigando, que surjan más rumores, y que los fans sigan divididos entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que su historia juntos ya es parte del pasado. Lo que sí sabemos es que Atai ha hecho una llamada a Sereni y Sarkaya, y la reacción de ella ha sido, sin duda, sorprendente. Y esa sorpresa es lo que ha encendido la chispa de este debate y de este vídeo. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde lo más romántico hasta lo más profesional, pasando por la madurez personal. En resumen, la noticia de la llamada de Atai a Sereni y la sorprendente reacción de esta última ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Si bien los detalles exactos de la conversación y la naturaleza de la sorpresa son objeto de intensa especulación, lo que sí queda claro es que ha generado un gran interés y debate. Ya sea una señal de reconciliación, una oportunidad de colaboración, o simplemente un gesto de madurez, esta interacción entre dos de los actores más queridos de Turquía ha demostrado que todavía hay mucha tela que cortar en sus historias personales y profesionales.
La calma y el respeto en la reacción de Serinei, si se confirman, serían un indicativo de su fortaleza y evolución, algo que sin duda inspira a muchos. Y hasta aquí llegamos con este análisis en. Espero que hayan disfrutado de esta incursión en el mundo de las noticias de última hora y las especulaciones. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen que se dijeron a Atai y Serinei? ¿Cómo creen que fue esa reacción sorprendente? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con todos ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo todo tipo de noticias y análisis del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen asterisco me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con todos sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido exclusivo. Hasta la próxima.